Bueno, hermanos, vamos a ir a Esdras capítulo 7. Si alguien no tiene Biblia, hay algunas Biblias acá. Vamos a ir a Esdras capítulo 7, ahí en la palabra de nuestro Dios. Nos da gusto, bienvenido hermano Schneider, Dios te bendiga. Hermano Rubén, bienvenido. Ok, y vamos a ver, hermanos, por favor, allá en Esdras capítulo 7, en la palabra de nuestro Dios. Esdras. Esdras está atrás de Job, del libro de Job. Nehemías y luego está Esdras. Voy a darle lectura a Esdras, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ustedes me siguen con su vista y en sus lugares y voy a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice Esdras 7, versículo 1 al 10. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, vamos a dejar, hermano, la lectura, pero vamos a ver un poco acerca de la vida de este gran siervo Esdras. Tal vez vayamos viendo, ¿verdad?, la escuela dominical, acerca de diferentes personajes. Hoy vamos a ver brevemente acerca de Esdras. Esdras, hermanos, ¿verdad? Como vemos aquí en la palabra de Dios, podemos ver que Esdras era un sacerdote. Sabemos que él era sacerdote descendiente de Aarón, ¿verdad? O sea, era de la misma descendencia de Aarón. Entonces, como nos va diciendo ahí, todo lo que es la genealogía, ¿verdad?, de Esdras, llega hasta el punto que, bueno, viene de la línea misma de Aarón, entonces sacerdote arónico. Y vemos que Esdras, ¿verdad, hermanos? Como todos los judíos, o la mayoría de los judíos que todavía estaban en Babilonia, ¿verdad? Que fueron, bueno, después Babilonia fue los medopersas que tuvieron, ¿verdad? Conquistaron, ¿verdad?, al Babilonia, y Babilonia que después pasó a ser de los persas y a la vez también Israel. Entonces ellos estaban en manos de esclavos y ellos tenían que volver, porque se le había dado el decreto, ¿verdad?, a Darío de que se construyera el templo. Entonces ellos tenían que volver para Jerusalén para construir el templo, la casa de Dios. Y vemos, hermanos, que Dios siempre prepara, ¿verdad, hermanos?, a siervos, o siempre usó a varones, siempre usó incluso a todo aquel que tenía un corazón dispuesto. Dios usó a mujeres, a varones, a todo para el propósito el cual Dios tenía para cada uno de nosotros, o para la obra que Él quería en ese momento. Y aquí, hermanos, Dios usa a este siervo llamado Esdras,
¿verdad? Para el propósito mismo que Dios tenía para él. Entonces, vemos, hermanos, que Dios prepara a Esdras, ¿verdad? Para llevarlo de vuelta, de regreso, y llevarlo a Jerusalén, ¿verdad? Para apoyar ahí lo que iba a ser la casa de Dios y para animar y para, hermanos, para edificar lo que es la casa de Dios. Vemos aquí que dice la palabra de Dios, que Dios pone en el corazón de Esdras, ¿verdad, hermanos? Para ir nuevamente a Israel. Y vemos primero, ¿verdad?, que Esdras es descendiente de Aarón, y también la Biblia nos menciona que era un escriba, porque también los mismos sacerdotes, ¿verdad?, ellos que transcribían, ¿verdad?, lo que era la ley de Dios, o la copiaban, ¿verdad?, lo que era la ley de Dios. Y estos, ¿verdad?, tenían que ser muy diligentes para copiar la ley de Dios, porque realmente era algo muy delicado, no se tenía que pasar nada ni sobrarle nada. Ellos tenían que diligentemente copiar. Entonces la Biblia nos menciona que también Esdras, dice que era un escriba, ahí en el versículo 6. Dice, Esdras subió, dice, de Babilonia, dice, era escriba diligente, dice, en la ley de Moisés. Dice que Jehová, Dios de Israel, había dado, dice que Dios había dado, ¿verdad?, a Esdras, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios, dice que Dios le había dado, dice la palabra de Dios, y Esdras era un escriba diligente, dice, diligente, muy cuidadoso, ¿verdad?, de lo que era la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Dice que Dios había dado a Israel, dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios prepara a este varón para lo que Dios quería hacer, ¿verdad, hermanos? Nuevamente volver, ya después de que ya había pasado el tiempo del cual Dios había determinado el castigo para el pueblo de Israel por causa de la rebeldía que había tenido el pueblo de Israel. Ya era el momento de volver nuevamente, y Dios, ¿verdad?, estaba ya nuevamente restaurando otra vez al pueblo de Israel en el lugar, ¿verdad?, que es Israel, en su misma tierra. Entonces, aquí vemos, hermanos, a Esdras, ¿verdad?, dice, como un escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. Ahora vemos otra cosa muy interesante en la vida de Esdras, que nos menciona ahí luego a continuación, dice la palabra de Dios, dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, versículo 6, dice, todo lo que pidió, dice, porque, dice, la mano de Jehová, dice, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Ok? Cuando vemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, que Esdras no solamente, ¿verdad?, bueno, Dios lo había apartado a Esdras, pero Esdras dice que tenía la mano de Dios sobre su vida. Entonces, hermanos, yo puedo pensar, hermanos, que no hay otra cosa más grande en la vida de una persona, de un creyente, de un cristiano, que tener la mano de Dios en sí mismo, en su vida. Que Dios, tú sepas que Dios está obrando en tu vida, que veas que Dios está trabajando en ti, que veas, hermanos, cómo Dios obra y te guía. O sea, no quiere decir que siempre las cosas nos van a salir bien como nosotros queremos, porque realmente Esdras está viniendo de la esclavitud. Esdras está subiendo, ¿verdad?, de Babilonia, donde fueron esclavizados todos los judíos. Entonces, Esdras, hermanos, está viniendo de ese lugar de prueba, de ese lugar, ¿verdad?, de esclavitud. Ahora, sabemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, que no siempre cuando la mano de Dios está sobre tu vida quiere decir que todo te va a salir bien o como uno desea que salga, ¿verdad? Si no es como Dios, y es en el tiempo de Dios. Porque Dios tiene plan, hermanos. A veces nosotros no entendemos eso como humanos. A veces nos cuesta entender por qué Dios hace esto en nuestra vida. Y si estoy siendo fiel a Dios. Y hermanos, a veces Dios tiene planes porque Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Dios mira más allá, y lo que Dios quiere hacer a veces en ese momento nosotros no lo entendemos. Y Esdras dice, hermanos, que la mano de Dios estaba sobre él. Entonces, en el momento preciso, en el tiempo de Dios, Dios lo lleva para que él vaya a Israel y él ayude a la obra, a trabajar ahí, a la obra que se iba a construir, que iba a ser la casa de Dios, que
que iba a ser el templo de Dios. Entonces vemos, hermanos, que este Esdras dice, subió de Babilonia, o sea, fue a Jerusalén. Dice, y la buena mano de Dios, dice, de mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Entonces, vemos aquí que no solamente una vez menciona lo que la mano de Dios estaba sobre Esdras, dice ahí versículo 7, y con él subieron a Jerusalén, dice, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, dice, de los levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, dice, en el 7º año del rey Atarjejes. Subieron también acompañando a Esdras, ¿verdad?, para la obra que iban a hacer, o sea, estos sacerdotes que iban a estar ayudando, ¿verdad?, ya cuando se construía el templo, a hacer los sacrificios, y a los cantores, ¿verdad?, que iban a, en el tiempo que se iban a hacer los sacrificios, los sirvientes del templo y todos los que iban, ¿verdad?, mismo con Esdras. Ellos iban para servir, ellos iban para ayudar, ellos iban para animar. Y dice la palabra de Dios ahí, se llegó, dice, a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Dice, porque el día primero del primer mes, dice, fue el principio de la partida de Babilonia. Dice, y al primero del mes 5, dice, llegó a Jerusalén. O sea, que salió y llegó. O sea, la travesía para llegar hasta allá era larga. Era una buena caminata, ¿verdad?, para llegar de ahí hasta Jerusalén. Y ellos siempre iban con el peligro de ladrones en el camino. Ellos iban siempre, ¿verdad?, arriesgándose en el trayecto donde iban. Por esa causa, después no, bueno, cuando lo hace, cuando vemos, hermanos, que Nehemías también él va después, él dice que él oró a Dios y ayunó para que Dios lo guardara a llegar a salvo hasta donde iba a ir, que él también fue de Babilonia. Y él no quiso pedir el ejército del rey, ¿verdad?, porque el rey le ofreció el ejército que lo escoltara, ¿verdad? Pero él dijo, no, pero ¿cómo? Si yo oré a Dios, entonces me da vergüenza pedirle ejército al rey. Dice, si yo oré a Dios, Dios me va a guardar y Dios me va a cuidar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después en Nehemías. Entonces Esdras, hermanos, ¿verdad? Esdras dice, y aquí menciona la palabra de Dios, dice que él sale, dice, pero que él llega a Jerusalén bien, ¿verdad? Llega con bien a Jerusalén. Y luego dice ahí, hermano, dice, estando con él la buena mano de Dios. Amén. Una vez más menciona que estaba la buena mano de Dios con él. Entonces él salió y todo lo que él, ¿verdad?, lo que él pidió al rey para llevar, para ir para él, ¿verdad?, Dios le concedió, porque la buena mano de Dios estaba con Esdras. Ahora era el tiempo del Señor. Ahora él llegó a Jerusalén, en el trayecto del camino Dios lo guardó hasta llegar al destino donde él iba. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios estaba con él. Ahora, querido hermano, nosotros caminamos en esta vida y realmente estamos en riesgo de muchas cosas, porque el mundo, ¿verdad?, no somos de acá, ¿verdad? El mundo, hermanos, es de... Hay un celular sonando, no sé cuál sea. Ahí va, muy bien, ok, muy bien, ahí está. Bien, hermanos, y dice la palabra de Dios, porque la buena mano de Dios estaba con él, ok. Entonces, vemos, hermanos, que Dios en este mundo, ¿verdad, hermanos? Como menciono, vamos a pasar tal vez por muchos riesgos en este mundo. O humanamente, hermanos, podemos pasar por peligros en este mundo. Porque si tú sabes, hermano, que nosotros somos humanos, somos mortales, somos frágiles, nos cansamos, nos debilitamos, morimos por cualquier causa, nos podemos morir, ¿ok? Pero cuando confiamos, hermanos, en la buena mano de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, podemos, hermanos, caminar en este mundo, y Dios, hermanos, que nos ha guardado desde que comenzamos a caminar, Él también nos va a guardar hasta el día en que terminemos nuestra travesía en este mundo. Amén. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo nos queda en este mundo? No lo sabemos.
pero Dios promete que Él va a guardar nuestra travesía hasta llegar al final. ¿Qué decía Pablo? Porque yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Pablo, ¿verdad? Mismo él mencionaba, y cuántas veces Pablo sufrió persecución, hermanos, y cuántas veces él sufrió peligros. Y él menciona cuántos peligros él pasó durante el tiempo de su predicación. Pero él partió hasta el momento que Dios dijo que él tenía que partir. Y él mismo sabía, ¿verdad? Él cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces él más o menos se daba cuenta el día en que él iba a partir. Pero déjeme decirle, hermanos, Dios le guardó a pesar de los diferentes peligros que él pasó, ¿verdad? De los gentiles, de los judíos, ¿verdad, hermanos? Dice de ríos, dice de fieras en el camino y de tantas cosas, ¿verdad, hermano? Durante el tiempo que él vivió. Pero déjame decirle, hasta el momento que Dios, ¿verdad? Dios quiso que él partiera, es cuando él partió. Y aquí lo que la Biblia dice, que Dios guardó a Esdras, dice, desde su salida a llegar, dice, a Jerusalén, al destino donde él iba, estando con él la buena mano de Dios. Por esa causa, querido hermano, tú y yo somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos que Dios está con nosotros, amén, porque si Dios está en nosotros, Él está con nosotros. Entonces podemos confiar en la buena mano de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Una de las cosas que yo quiero que entendamos es lo que pasa con la vida de Esdras. Esdras era un varón, ¿verdad, hermanos? Diligente, dice la palabra de Dios. Esdras era un escriba diligente. Dice, este Esdras, dice, versículo 10, este Esdras había preparado, dice, su corazón. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Una de las cosas, hermanos, más importantes en esta vida como creyentes es que nosotros que preparemos nuestro corazón para con Dios. Miren, hermanos, como cristianos es importante que nosotros preparemos nuestro corazón para Dios. O sea, que nosotros tengamos dispuesto nuestro corazón a la voluntad de Dios. Estemos nosotros, hermanos, pronto nuestro corazón. Una de las cosas que nos menciona, hermanos, el salmista, ¿verdad? La palabra de Dios nos menciona allá en el Salmo 57, 7, en la palabra de nuestro Dios. Salmo 57, 7 nos dice ahí. Salmos 57. Exactamente, hermano. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice, pronto está mi corazón. Dice, pronto está mi corazón. O sea que dice que está dispuesto, está listo, ¿verdad? Dice, pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. ¿Ok? Cuando no está dispuesto nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Es difícil que Dios obre en nuestras vidas, o Dios muestre cosas grandes en nuestra vida, o Dios, hermanos, ¿verdad?, se manifieste y pueda obrar y usarte grandemente. Entonces, qué importante es que nuestro corazón esté preparado para Dios. Aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, dice que este Esdras, ¿verdad? Y ahí es donde vemos, hermanos, por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Hermano, realmente primero que nada, somos cristianos, Dios está con nosotros, ¿ok? Dios está en nosotros. Entonces, Él no puede salir de ahí porque Él está en nosotros, ¿ok? Como hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros tengamos también nuestro corazón preparado para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, dice la Biblia que nuestro corazón debe estar preparado. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a usar a un creyente cuando el creyente está dispuesto? Amén. Cuando el creyente está dispuesto y tiene preparado su corazón para con Él. Entonces, aquí Esdras tenía preparado su corazón, hermanos, porque entonces Dios lo usó a él y la mano de Dios estaba sobre él y Dios estaba guiándolo en cada propósito, en cada, ¿verdad, hermanos?, la voluntad que él quería para con Esdras, porque Esdras ya había preparado su corazón.
Entonces, es importante, hermanos, que tú y yo tengamos preparado nuestro corazón siempre, cada día para con Dios. Que Dios te muestre cada día lo que Él quiere hacer en tu vida, que tú puedas discernir y saber lo que Dios quiere para contigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, la palabra de Dios dice aquí es preparar tu corazón primero, preparar el corazón, porque si tu corazón está preparado, puedes dar los siguientes pasos que Esdras dio. ¿Ok? Dice aquí la palabra de Dios, dice, porque este Edra había preparado su corazón, dice, para inquirir. Cuando no hay la disposición, no se puede inquirir. Cuando un corazón no está dispuesto, no se puede, quiere inquirir, quiere decir escudriñar, ¿verdad? Que quiere decir escudriñar. Aquí Esdras, ¿verdad, hermanos? Era un escriba diligente, y él dice que estaba preparado su corazón, dice, para inquirir, para escudriñar, que quiere decir también indagar algo cuidadosamente, o sea, poner atención a lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra, o que tengo el interés grande en mí de saber qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo un interés de lo que Dios me quiere enseñar, por lo tanto, yo voy a tomar la Biblia y voy a leer la Biblia y voy a desear buscar algo que Dios me hable, una verdad. Ayer hablábamos con los jóvenes y esto es muy importante, ¿verdad, hermanos? Porque una de las cosas que yo le preguntaba a los jóvenes, ¿qué Dios había hablado en su vida? ¿Alguna verdad que Dios le había mostrado a ellos a través de la predicación o a través de la palabra de Dios al momento de leer ellos la Biblia? Entonces, ¿verdad? Todos se quedaron así como, ¿what? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Porque realmente, hermanos, cuando nosotros preparamos nuestro corazón para con Dios, es importante que entendamos que Dios quiere, como Esdras, ¿verdad? Dice que los cristianos debemos ser como Esdras. Amén. Que nosotros estemos, hermanos, dice, preparando nuestro corazón para inquirir, para indagar, para escudriñar, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, o para ver cuidadosamente qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Cuando leemos la Biblia, es importante que leamos la Biblia, pero no la leamos como un libro de cuentos, ¿verdad? De los vaqueros y de esto, y vayamos ahí, no, sino que veamos qué es lo que Dios nos quiere hablar, sabiendo que es la palabra de Dios, que Dios es mismo Dios quien está hablando en la Biblia, y Él nos quiere decir algo a nosotros. Entonces nosotros vamos a indagar y vamos a poner atención a lo que estamos leyendo, a qué Dios me quiere enseñar en esta mañana, ¿verdad? O en el día, en el momento en que nosotros tomamos la palabra de Dios. Entonces, ¿pero qué tienes que tener vos? Preparado tu corazón. Amén. Preparado tu corazón. Porque yo, como te dije, si no está preparado el corazón, no va a estar dispuesto. Si no está preparado el corazón, no va a haber interés. Si no está preparado el corazón, hermanos, no vamos a ser diligentes en saber qué Dios quiere hablarnos. Por esa causa es importante que nuestro corazón digamos, Señor, ayúdame, Señor, dame de tu gracia, limpia mi corazón, Señor. Tal vez a veces hay muchos afanes, muchas preocupaciones en nuestros corazones, y eso no hace que pasemos como de noche leyendo la Biblia, ¿verdad? Y no sabemos nada después que leímos. ¿Por qué? Porque no preparamos nuestro corazón para inquirir la ley de Dios, para escudriñarla, para leerla, para conocerla. Entonces, no podemos acordarnos de lo que leímos, porque la leímos. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Wow, muchas veces. Pero no nos acordamos las verdades que Dios quiere decirnos. Hoy, ¿cuánto leíste? Un capítulo. Pero ¿y qué te habló Dios? La verdad no sé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez no pusimos atención. Entonces, querido hermano, importante es que cada uno de nosotros aprendamos a saber, a preparar nuestro corazón en ese momento para lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos. Qué importante es, porque de esa forma vamos a sacar la savia de la palabra de Dios, y que nos va a nutrir a nosotros
y que nos va a alimentar a nosotros y que nos va a levantar y nos va hermanos, a ser cristianos que crezcamos, ¿verdad? Porque si nos alimentamos bien y el cuerpo aprovecha, ¿verdad? El alimento que comemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a estar fuerte, va a estar saludable. Así igual el cristiano, cuando se nutre de la palabra de Dios y lo aprovecha, ese cristiano va a estar cada vez más fuerte, porque va a aprender a discernir, va a poder entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere enseñarle. Entonces, aquí por eso la palabra de Dios nos menciona, hermanos, el preparar el corazón. Había preparado el corazón para inquirir la ley de Jehová. Dice, hermanos, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Él tenía que escudriñarla y tenía que saber qué es lo que Dios estaba hablándole, qué es lo que Dios le estaba enseñando. Pero hay una segunda cosa acá. Dice que él estaba preparado su corazón para llevar a cabo lo que Dios le hablara. ¿Me entiende? Estaba él preparado su corazón para ahora llevar a cabo lo que Dios le dijera. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, si yo voy al Señor, ay Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo soy un cristiano que quiero agradarte, Señor, y que quiero hacer tu voluntad. Muéstrame, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y Dios me muestra. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer lo que Dios me muestra, ¿me entiende? No tengo completamente preparado mi corazón para con el Señor. Entonces ahí es donde el cristiano, hermanos, deja de crecer. Ahí es donde se estanca, ¿me entiende? Ya no puede dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque Dios le mostró, pero no lo llevó a cabo, pero no lo hizo. Entonces es ahí donde se deja de crecer el creyente y se estanca en su vida cristiana. Por esa causa, querido hermano, es preparar nuestro corazón para decir, Señor, muéstrame, yo quiero hacer tu voluntad. Pero hacerla, ¿verdad, hermanos? Hacerla. Si Dios nos muestra algo es importante. Por eso Esdras, hermanos, la mano de Dios estaba con él, porque sabía que Esdras tenía preparado su corazón, no solamente para escudriñar la palabra de Dios, para buscar diligentemente la voluntad de Dios, pero vio que su corazón estaba dispuesto para hacer su voluntad. Y querido hermano, por eso es importante que nosotros también, queridos hermanos, estemos también preparados para hacer la voluntad de Dios, para llevarla a cabo. Dios usó a Esdras y Esdras era un vaso que lo podía usar para el propósito que él quería, hermanos, porque no solamente, hermanos, él era diligente, quería hacer la voluntad de Dios y él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia ahí, dice, él preparó su corazón para escudriñar, pero también dice para hacerla, dice para cumplir, dice para cumplirla. Y dice que no solamente para cumplir, claro que él era un sacerdote, ni él le enseñaba la palabra, pero tú y yo, hermanos, como cristianos, importante que seamos, ¿verdad? Ahora ya no están los sacerdotes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Ellos tenían esa función de enseñar también la ley de Dios, de enseñar la ley al pueblo. Hoy en día nosotros somos, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes delante de Dios, ¿verdad? O sea que Dios quiere que nosotros también, como Esdras, también no solamente aprendamos la palabra, pero podamos enseñarlo también. Amén. ¿Cómo es la forma de enseñarlo? A través de nuestro testimonio, nuestra vida como cristianos, pero también hablando a nuestros familiares, a las personas que conocemos, hablarles, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Lo que aprendemos es importante, hermanos, que nosotros también lo demos. Dice la Biblia que Esdras estaba dispuesto a cumplirla, a ser un creyente, hermanos, ¿verdad?, fervoroso, a ser un creyente que no solamente iba a conocer la voluntad de Dios, pero hacerla, pero también él iba a enseñarla. Dice la Biblia ahí en este versículo 10, ¿verdad? Qué interesante. Para enseñar a Israel, dice, los estatutos y decretos. Aquí se completa, hermanos, ¿verdad? Todo. Nosotros hemos conocido a Cristo. Es importante que enseñemos a Jesús a otros más, ¿verdad? Se presenta la oportunidad un día y lo que hemos aprendido es importante que también lo saquemos, que lo demos, que no nos quedemos con la enseñanza, ¿verdad, hermanos? Que no nos quedemos con el hecho de que yo soy cristiano y voy al cielo, pero también otros necesitan conocer a Dios. Entonces tal vez algún familiar que no conoce a Dios
y necesita conocer a Dios y él no sabe, hermanos, y yo conozco, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a hablar a esa persona o invitarla o hablarle acerca de lo que yo, contarle mi testimonio, ¿verdad? De cómo yo conocí al Señor. Tal vez yo no puedo darle el evangelio, pero yo puedo hablarle de cómo yo fui salvo. Entonces, pero también hay cosas y hay verdades que entre nosotros como cristianos, ¿verdad? Podemos enseñar a los cristianos nuevos que vienen recién caminando, hermanos, ¿verdad? Podemos darle nosotros aquellas cosas que estamos aprendiendo. Aquellos que están participando, ¿verdad? En la evangelización, aquellos que están participando en dar alguna clase, hermanos, qué importante es que sigamos haciéndolo. ¿Cómo podemos crecer? Cuando nosotros recibimos, dar. Amén. Vamos a crecer más cuando nosotros damos. Recibimos y damos. Amén. ¿Por qué? Recibimos la palabra de Dios, pero también la enseñamos. Porque si no, hermanos, ¿verdad? Es como un caudal, es como un río que va corriendo. Y ese río donde va corriendo, hermanos, va dando vida por todo su recorrido donde va. Por todos los lugares donde va. De ahí se alimentan las aves, los animales, las plantas, ¿verdad? Las personas y todo, ¿verdad? Porque ese río va corriendo y va fluyendo, ¿verdad? Pero un agua estancada que no tiene... se huele mal, ¿verdad? Y se estanca y no da vida. Entonces, es así la vida de un cristiano. La vida de un cristiano tiene que ser como ese río que va corriendo y va dando vida por donde quiera, donde va. Así nuestra enseñanza, hermanos, a través de nuestro testimonio, pero a través de lo que nosotros podemos hablar a otros también. No pierda la oportunidad cuando hay alguien, hermanos, que está ahí. A veces el enemigo nos dice, ¿verdad? Pero ¿qué va a decir la persona? ¿Pero qué va a pensar? ¿Qué tal si me rechaza? No le tengas miedo a esas cosas, ¿verdad, hermanos? Porque realmente a Cristo realmente muchos lo rechazaron, pero muchos escucharon también el mensaje. A nosotros vamos evangelizando, ¿verdad? No sabemos con quién nos vamos a topar, ¿verdad? Cuando vamos evangelizando, pero realmente, hermanos, nosotros vamos obedeciendo al Señor y alguien va a escuchar, amén. Alguien, vamos siempre con la confianza y la fe de que alguien va a escuchar. A veces pasamos por muchas casas y nadie escucha, pero alguien va a escuchar, amén. Entonces, no debemos, hermanos, perder nosotros la confianza de seguir haciendo lo que Dios nos dice. Seamos ese río caudaloso que va y dando vida a todos los demás. Dice la Biblia, hermanos, que Esdras era un escriba diligente en la ley de Dios. Era un escriba diligente. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, yo quiero que veamos ahí rápidamente Santiago. Mira lo que dice Santiago. Es importante, hermanos, porque Esdras dice, escudriñaba, quería saber, y luego después dice que él estaba dispuesto a hacerla, pero después de enseñar la palabra. Dice ahí en rápidamente que vamos ahí a Santiago. Santiago 1, hermanos, 1, versículo 22. Bien, qué importante lo que dice Santiago, ¿verdad, hermanos? Porque la fe es esa, una fe activa. Una fe activa es esa, hermanos, ¿verdad? Como dice la Biblia, que es la fe viva o la fe activa que debe haber en nuestras vidas. Es esa fe, hermanos, dice, ser hacedores, dice, de la palabra. ¿Qué hacía Esdras? Esdras era un hacedor de la palabra. O sea, entender la palabra y hacerla. Dice, ser hacedores de la palabra, dice, no tan solamente oidores, porque yo puedo oír la palabra y guardarla en mi mente, pero la conozco, pero si no la hago, soy solamente un oidor. Entonces dice ahí, dice, no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos, porque lo completo es oírla, entenderla y hacerla. Dice ahí, porque si alguno es oidor, dice el 23, porque si alguno, dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural
dice, porque él se considera a sí mismo, dice, y se va y luego olvida, dice, cómo era, ¿verdad? Cuando se miran al espejo, ¿verdad? Y inmediatamente se olvidan, ¿verdad? De cómo eran y después tienen que mirarse de vuelta y así constantemente porque se olvida. Entonces, ¿verdad? Entonces, qué importante, queridos hermanos, es que nosotros consideremos, ¿verdad? La ley de Dios, dice la palabra de Dios, pero la hagamos y no seamos simplemente oidores, ¿verdad? Porque esa es la fe viva, hermanos, amén. La fe de un cristiano viva es esa. Luego dice ahí, más el que mira, versículo 25, dice, más el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, dice, la de la libertad, dice, y luego dice, persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, hermanos, qué importante es la promesa, ¿verdad? ¿Qué pasó con Esdras? Esdras era un escriba, ¿verdad? Era un sacerdote, pero un sacerdote que realmente había preparado su corazón. ¿Y qué pasó con él? La buena mano de Dios estaba con Esdras. Ahora, yo quiero que la buena mano de Dios esté conmigo. Amén. Yo quiero que tú también quieres que la buena mano de Dios esté contigo. Ahora, es importante, hermanos, dice que perseveremos nosotros en no solo ser oidor, sino hacedor de la palabra. Amén. Hacedor de la palabra. Dice, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Será feliz, será bendecido en lo que hace. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que no desmayemos. Por eso la palabra dice persevera en ella, persevera haciendo el bien, persevera preparando su corazón para con Dios. Hermanos, hay veces que nos prende una luz roja nuestro corazón, y esa luz roja es cuando estamos siendo ya un poco apáticos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Esa es una luz roja, cuando tú sientes que ya no tienes ganas de leer la Biblia, que ya no lo haces con el mismo deseo, como que lo haces mecánicamente porque tienes que hacerlo, porque sos cristiano. Si no, bueno, si no la leo, bueno, yo soy cristiano, tengo que leerla. No, no debe ser así, ¿verdad, hermanos? Sino que cada día debemos preparar nuestro corazón, ir al Señor y decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Límpiame. Señor, ayúdame a preparar mi corazón, que yo pueda desear oír tu palabra. Que yo desee saber qué tú quieres enseñarme, Señor. Pero yo también, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. A veces nos va a costar. Nunca la Biblia nos menciona que es fácil hacer la voluntad de Dios. Amén. Nunca va a veces ahí fácil hacer la voluntad de Dios. Porque si fuera fácil, hermanos, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Cristo le costó mucho, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre. Él sacrificó tanto para hacer la voluntad y cumplir la ley de Dios y el propósito por el cual venía a este mundo. Entonces, realmente, hermanos, no es fácil a veces hacer o tomar decisiones en nuestra vida. Por esa causa muchos no desean hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, yo no quiero la vida cristiana porque es difícil, ¿verdad? Y cuando tienen que tomar una decisión en su vida, prefieren mejor irse a tomar esa decisión. Hay muchas personas que han venido a la iglesia y cuando se les habla de algo que tienen que dejar, ellos se alejan y dicen, no, yo no estoy dispuesto a dejar esto, ¿verdad? No, yo no estoy dispuesto a hacer esto. No, yo no estoy dispuesto a sacrificar esto, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos menciona, hermanos, ¿verdad? Que no es fácil a veces la voluntad de Dios, pero déjame decirte que los que perseveran haciendo la voluntad de Dios, dice que son bienaventurados, porque toman decisiones firmes en sus vidas como cristianos, en preparar su corazón, en preparar sus vidas para que sean agradables delante de Dios. Y son decisiones que se toman a veces, hermanos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ponernos firmes y decir, yo voy a hacer esto. O yo no voy a hacer esto que no agrada a Dios y voy a agarrarme del Señor
y yo sé que no es fácil para mí, yo sé que es una decisión dura que voy a tomar en mi vida, pero tengo que hacerla. ¿Por qué? Porque quieres, hermanos, que la buena mano de Dios esté en tu vida. Amén. Quieres que seas bienaventurado en lo que haces. Entonces, qué importante es, querido hermano, ¿verdad? Saber lo que la palabra menciona. Dice que escribas, ser como Esdras, ¿verdad? Qué importante es tener un corazón como Esdras, preparado en todo momento y estar dispuestos para hacer su bendita voluntad. Hermanos, se requiere a veces tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, hermanos, para hacer la voluntad. Congregarte acá, ¿verdad? Se requiere también preparar, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Para venir a la iglesia. A preparar, ¿verdad? En la casa tal vez, y todo eso, ¿verdad? A veces requiere decisión, no, pero hoy viene un familiar a visitarme, bueno, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero ir a la iglesia, bueno, voy a decir al familiar que venga otro día a visitarme, que no es el domingo. A veces más atraviesan tantas cosas, ¿verdad? Y justo tenemos esa batalla nosotros a veces, ¿verdad? Justo en ese momento a veces cae un familiar, ¿verdad? Y no, pero ¿qué tal si que no lo atiendo y se va a sentir mal? Hermanos, y muchas veces tenemos que ser sabios nosotros decidir qué es lo que agrada a Dios, amén. A veces si llega un familiar y dice, bueno, vamos a la iglesia, yo voy a la iglesia, vamos, yo te invito, ¿verdad? A veces parece un poquito duro, pero decir, bueno, te invito a la iglesia y no quiere ir, bueno, no, yo no quiero saber nada de la iglesia, no, bueno, entonces espérame que yo voy a la iglesia, después vengo y después te atiendo, ¿verdad? Hermanos, déjame decirle que a veces tenemos que tomar decisiones para con Dios, amén, firmes para con Dios. A veces son simplemente, hermanos, ¿verdad? Simplemente a veces obstáculos que el enemigo pone, ¿verdad? Para que nosotros dejemos de ser fieles a nuestro Dios. Tal vez Dios quiera hablarnos algo en ese día y el enemigo pone un obstáculo. Y nosotros como, ¿verdad? Nos dejamos llevar por a veces el sentimiento, por la emoción, queremos hacer las cosas bien y no hacer sentir mal ni uno ni a otro, ¿verdad? Yo tengo más temor de hacer sentir mal a Dios. Amén. Más temor de eso, de sentir mal, que Dios, hermanos, ¿verdad? Que Dios no se agrade de lo que yo hago. Prefiero, hermanos, ¿verdad? Quedar mal con alguien más que con Dios, porque a Dios, hermanos, realmente yo quiero que Él esté en mi vida, que esté conmigo. Amén. Por esa causa yo tengo que decidir en mi vida cada día, preparar mi corazón para con el Señor. Primero tiene que estar Dios, por eso dice la palabra de hermanos, dice, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Él cuando dice, ¿verdad? Que dice que primero Él dice que lo debes seguir, dice antes, ¿verdad? Antes que cualquier persona, que cualquier cosa en este mundo. Y cuando tú haces eso, tú estás preparando tu corazón para que sea del Señor. Y Dios prepara lo demás, hermanos, amén. Ya estamos terminando esta sesión. Pero, hermanos, cuando una de las cosas que yo, cuando me convertí al Señor y Dios me llamó para servirle a Él, yo sentía mucho dejar a mi padre, ¿verdad? Porque ya todos mis hermanos se habían ido. De la casa, solo quedaba mi hermano el menor, que él tuvo un accidente y él quedó mal de un brazo y un pie, no puede caminar muy bien. Entonces, la verdad que yo sentía decir, bueno, pero si tengo que dejar a mi padre para irme a preparar y a servir al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Y bueno, como que él quería que yo me quedara. Yo fui a Estados Unidos, conocí al Señor allá, después Dios me llamó para servirle, me vine a preparar a México. Y hermanos, y yo sentía eso, pero Dios me llamó para servirlo. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que tomar una decisión en mi vida. Yo dije, Señor, yo pongo en tus manos a mi familia, porque tú eres el único que puede ayudar a mi familia, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me dices. Y tuve que tomar una decisión, me fui a preparar. Hermano, mis padres, mi familia antes no conocían al Señor. Gracias a Dios, que la decisión que uno toma tiene que ser una decisión a veces es un poco difícil. Pero porque yo seguí al Señor, toda mi familia ha escuchado el Evangelio.
y varios de ellos han tomado decisión para con el Señor. Pero ¿qué es cuando nosotros retrocedemos y decimos, se voy a poner primero y después a Dios? Primero a alguna persona, a mi familia y después a Dios. Estoy actuando mal, ¿verdad? Aunque parezca que es algo cruel, que no está bien. Y el mundo sí lo dice, ¿verdad? Y el mundo te va a hacer sentir mal. ¿Por qué haces esto? Obedeces primero a Dios y después, ¿verdad? Haces lo demás para los demás. Hermano, déjame decirlo, primero está Dios y debe estar primero Dios. Y Dios es quien nos lleva y nos dirige y nos da sabiduría para hacer todo lo demás. Y Él es el que controla y da vida y da salud y da, hermanos, a nuestras familias, hermanos, amén. Por ejemplo, a mis padres, ahora gracias a Dios que ellos, ¿verdad? Mi madre conoce al Señor, ¿verdad? Mi padre ha escuchado el Evangelio. Hace poco yo hablé con él y él está mucho más abierto. Antes él me rechazaba porque yo era creyente, ¿verdad? Pero ahora gloria a Dios, que es muy diferente. Amén. Por la obra de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, que solo Dios sabe hacer y que Él solo puede hacer. Amén, hermanos. Entonces, es importante, prepara tu corazón para con Dios. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto a veces nos cuesta entender tu voluntad y lo que tú quieres para con nosotros? Ayúdanos a que cada día nuestro corazón esté dispuesto para prepararlo, Dios, para ti, que nuestro corazón esté animado para saber tu voluntad. Tal vez a veces no caminan las cosas como nosotros queremos. Y en ese momento tal vez dudamos. Pero tu palabra nos dice que perseveremos en hacer tu voluntad. Que perseveremos en estar dispuestos a seguirte a pesar de las circunstancias. A pesar de las cosas que a veces no van bien, al parecer a nuestros ojos. Pero sabemos que tú eres soberano y nosotros te seguimos y sabemos que tú ves hacia adelante. Sabemos que tú solamente sabes lo que quieres hacer y nosotros confiamos en ti y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a que cada día, Dios, nuestra vida pueda depender más y más de ti. Favor, ayuda a mis hermanos, a cada uno, y que cada uno en particular podamos discernir y entender y saber y tomar decisiones personales en nuestras vidas, para que cada día estemos preparados nuestro corazón para oír, para hacer, para enseñar tu bendita palabra, tu verdad, lo que tú quieres. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, vamos a terminar este